Bien, entonces comenzamos. Le damos la bienvenida formalmente a esta presentación virtual, en este caso, de nuestro proyecto. Mi nombre es Leandro Pizzaroni y el de mi compañero es Samuel Pereira. Y como pueden leer en pantalla, nuestro proyecto se titula Elaboración e implementación de una guía para la validación de un método analítico de ensayos de determinación de pesticidas. Samuel, ¿por qué no nos contás en qué consiste esta presentación? Buenas, esta presentación la pensamos en torno a 5 momentos, como pueden ver en pantalla. Comenzamos con la introducción, en la cual vamos a explicar los objetivos de nuestro proyecto, luego vamos a definir la validación de métodos, después seguiremos con la contextualización del proyecto, y una vez presentado el problema, iremos a la estimación de los parámetros y el análisis de un caso real, para finalmente concluir con las consideraciones finales, en las cuales vamos a discutir si logramos o no cumplir con los objetivos planteados. Comencemos entonces introduciendo el tema. Primeramente hablaremos de los objetivos principales que planteamos en la elaboración de nuestro proyecto, los cuales fueron, como objetivo general, acreditar las modificaciones efectuadas en el método analítico de ensayo de pesticidas en matrices alimenticias ante organismos oficiales y, como objetivo del proyecto, elaborar una guía para validar un método analítico de ensayos de determinación de pesticidas por cromatografía líquida de alta resolución acoplada a una espectrometría de masas en matrices alimenticias. También, como habrán leído anteriormente, nos planteamos una serie de objetivos específicos que nos sirvieron como pasos a seguir para lograr esos dos objetivos principales, pero que no valía la pena entrar en detalle dentro de esta presentación. Bien, ahora se pueden estar preguntando, ¿cuál es el rol del ingeniero industrial en todo esto? Bueno, si bien la validación de métodos de ensayo no es dirigida generalmente por ingenieros industriales, muchas veces sí es un ámbito del mismo se desarrolla profesionalmente. Los equipos designados para la validación suelen tener en su equipo uno o dos ingenieros industriales. Pero ¿por qué es un ámbito donde se puede desarrollar? Si podemos pensar como el ensayo analítico como un proceso de obtención de bienes intangibles, que serían las mediciones, y la validación como el aseguramiento de la calidad de este proceso, entonces el ingeniero industrial, que es un especialista en la gestión de cualquier proceso de producción, de mejora de la productividad y de la calidad, como después va a hablar Samuel, puede desarrollarse perfectamente aplicando varias de las herramientas que estudia. ¿Qué es lo que aporta el ingeniero industrial? Bien, el ingeniero tiene conocimientos suficientes para saber qué es lo que sucede en un ensayo de métodos y además conoce las herramientas estadísticas para estimar los parámetros. Si sumamos a eso que está formado en cuestiones relacionadas con la calidad, entonces es capaz de organizar y dirigir la acreditación de los ensayos de medición, ya que fue preparado para la organización de procesos y la toma de decisiones racionales. Bárbaro. La validación de métodos es un proceso que consiste fundamentalmente en una evaluación de la calidad de los ensayos. Cuando un método se encuentra validado, y en particular acreditado, al laboratorio le permite, entre otras cosas, contar con métodos que sean exactos, precisos, reproducibles y confiables. Esta confianza se traduce en ganancias económicas para el laboratorio. Inclusive, existe una norma ISO específica para la calidad en los laboratorios de ensayo, que es la norma ISO 17025, siendo su última versión vigente la del año 2017. Esta norma establece cuáles son los requisitos que los laboratorios de ensayo deben cumplir para demostrar que operan bajo un sistema de calidad, además de ser competentes y generar resultados que son técnicamente válidos. Esta norma tiene la particularidad de que, según la misma, cuando un laboratorio opera bajo la ISO 17025, también opera de acuerdo con la norma ISO 9001, con lo cual el proceso de validación de ensayos queda íntimamente ligado al aseguramiento de la calidad de los procesos de los laboratorios. Hasta el momento estuvimos hablando de la validación de ensayos, pero justamente, ¿qué se entiende por validación, Leandro? Bien, formalmente, la validación de un método de ensayo es un proceso para establecer las características y limitaciones de un método analítico y para identificar las influencias que pueden modificar esas características y en qué medida. Es un proceso que tiene fundamentalmente como objetivo determinar si el método es apto para lo cual fue diseñado. Esta aptitud, como hablaba Samuel, está relacionada con la calidad de las mediciones. Por eso, se evalúan diferentes aspectos o parámetros de calidad de los métodos. En nuestro, ahí va.
En nuestro caso, nos enfocamos en ensayos cuantitativos, ensayos que se utilizan para determinar la cantidad de un analito presente en la muestra. Para este tipo de ensayos, se evalúa un conjunto de características que podemos dividir en dos grupos. La cifra de mérito, por un lado, en color celeste, que son las que se informan para calificar un método determinado, y los parámetros de calidad, por el otro lado, en color rojo, que son características del método que tienen que cumplir con determinados requisitos preestablecidos, a los cuales, posteriormente, llamaremos criterios de aceptación. La cifra de mérito que estudiamos fueron 3: linealidad, límite de detección y límite de cuantificación. A su vez, los parámetros que estudiamos también fueron 3: la precisión, la exactitud y la robustez. Dentro de unos minutos, cuando presentemos el caso estudiado, vamos a definir cada una de estas características, junto con los modelos y herramientas estadísticas que son las más usuales para su estimación, ¿no? Bien, para ayudarnos con la elaboración de esta guía, además de leer una gran cantidad de bibliografía, visitamos el laboratorio de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas. En particular, visitamos el laboratorio de la Cátedra de Química Analítica, donde pudimos charlar con docentes y analistas que trabajan en esa cátedra. Ellos, además de responder todas nuestras dudas, nos facilitaron más material bibliográfico que nos sirvió muchísimo después para seguir estudiando. Más aún, en ese laboratorio pudimos ver un HPLC en funcionamiento. El analista que lo estaba trabajando nos mostró la máquina, nos explicó cuál era cada una de sus partes y nos dijo qué pasaba en cada una de esas. Como llegamos justo en un momento en el que estaban haciendo mediciones, pudimos ver cómo se construía un cromatograma. Fíjate si la podés pasar, Samuel, que no me está pasando. Ahí va, excelente. Ahí está. Un cromatograma con lo que ven ahí en pantalla. No es el que estábamos viendo nosotros, pero este sería un ejemplo de cromatograma. ¿Qué información estaba obteniendo el analista a partir de este cromatograma? Voy a sacar dos conclusiones. Unas cualitativas, como el tiempo en el que cada sustancia eluye es único, podía determinar la naturaleza del analito. Y además una cuantitativa, porque medí el área debajo de esa curva que está obteniendo una estimación de la concentración del analito. Lo que nosotros a lo largo del trabajo después llamamos resultado. ¿Venimos bien? Igualmente quédense tranquilos que para poner en un marco conceptual lo descrito anteriormente, nos pareció interesante describir distintas características del tema estudiado. Bien, ahí va. Para asegurar que las aplicaciones de pesticidas y plaguicidas no tengan efectos tóxicos o nocivos en la gente, en la Argentina se han sancionado normas y establecidos procedimientos que se tienen que respetar. Hay dos organismos oficiales que nos interesan a nosotros y son, por un lado, la ANMAT, que se ocupa de asegurar la inocuidad de los residuos en los alimentos, y por el otro lado el SENASA, que se ocupa de la calidad de la materia prima en los alimentos. Estos organismos lo que hacen es otorgar acreditaciones a los laboratorios que aseguran que sus mediciones cumplen con los estándares de calidad que ellos establecen. Por ejemplo, ahí en pantalla pueden ver una acreditación del SENASA, es una acreditación real, le borramos el nombre del laboratorio y el domicilio, pero esa es una acreditación que otorga el SENASA. Los laboratorios acreditados van a poder realizar entonces mediciones de los residuos de pesticidas en los alimentos. ¿Cuál es el beneficio que le da al laboratorio poder hacer eso? Bien, en nuestro trabajo nos encontramos con algunos datos interesantes. Por ejemplo, el SENASA, estos son datos de la página oficial, cobra por un análisis de determinación de micotoxinas y principios activos por cromatografía líquida, que sería el método que queremos validar nosotros, cobra 5.000 pesos por muestra por análisis y demora aproximadamente 8 días en hacer este trámite. Si se piensa que un laboratorio privado puede cobrar un valor similar por ofrecer el mismo servicio, entonces claramente es una fuente de ingreso no menor, que sirve para el laboratorio. Bien, Samuel, en nuestro caso, ¿cuál fue la matriz que estuvimos estudiando? Asimismo, nuestra matriz alimentaria fue el maíz. Los datos que fueron recolectados acá bajo un informe del Ministerio de Hacienda del 2019, y elegimos el maíz por la gran importancia que tiene en la economía nacional. En el 2018, la producción nacional del maíz ocupó el primer lugar entre los granos, superando el de la soja, y además, Santa Fe concentró el 11,7% del total. En los mercados internos, el consumo animal fue
A ver, se me olvidó. Ahí está. En los mercados internos, el consumo animal tiene una participación del 39%. El segmento de los animales balanceados, ya sea para aves, vacunos, cerdos, ha tenido un fuerte crecimiento en los últimos años. Además, cabe mencionar que hay empresas nacionales, como AEGD, Vicentín y Moneros Cornela, que trabajan con el mismo. Otro dato interesante es que en el 2018 se registró un aumento en las exportaciones de un 9,2%. Argentina ocupa el tercer lugar a nivel mundial con el 16,6% del total comercializado, y su principal destino es Vietnam, seguido por Argelia y Egipto. Visto en cifras económicas, Argentina tuvo un ingreso casi de 5.000 millones de dólares. Si uno quisiera dimensionar esta cifra, podría decir que bajo el índice del INDEC, este valor corresponderá aproximadamente a 30 millones y medio de canastas básicas por persona, lo cual equivaldría aproximadamente a un 69% de la población nacional. Bien, en este maíz, ¿cuál fue el analito, cuál fue el pesticida que estuvimos midiendo? En este mismo contexto, cabe mencionar que el dimetoato será nuestro insecticida y acaricida a analizar. Este es muy eficaz en el control de insectos masticadores como el gusano de la pera y chupadores como el mosquito verde. Y además, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, lo ha clasificado como moderadamente peligroso, ya que produce síntomas tóxicos, como la desorientación, la pérdida de memoria, la pérdida de la concentración. Y además, el APA lo considera como un posible cancerígeno humano. Las concentraciones máximas permitidas que figuran en el Código Alimentario para el dimetoato en el maíz es de 200 partes por billón. Un dato a destacar es que el SENASA participó en la última reunión del Comité de Residuos de Plaguicidas que tuvo lugar en Macao, China. A continuación, vamos a explicar cómo se define y estima cada parámetro para validar un método. Lo haremos en paralelo con el caso estudiado, mostrado cómo se aplica cada estimador. ¿Nos podrías explicar un poco cómo es esto, Leandro? Bien, ahí está. Recordando lo que habíamos visto al principio, los estimadores, los parámetros que dijimos que íbamos a evaluar son la linealidad, el límite de detección, el límite de cuantificación, la precisión, la exactitud y la robustez. Comencemos por linealidad. Por linealidad se entiende la capacidad de un método de análisis de dar una respuesta o resultados instrumentales que son proporcionales a la cantidad de analito presente en la muestra. Si podemos considerar que el resultado obtenido y la concentración del analito mantienen una relación lineal, para estudiar la linealidad entonces se utilizan los siguientes modelos o estimadores estadísticos. El modelo de regresión lineal simple, con todas las estimaciones de sus parámetros, la prueba de proporcionalidad y de regresión, también sobre los coeficientes de la recta, y los coeficientes de determinación y de correlación de Pearson. En nuestra muestra lo que se realizaron fueron mediciones de matrix match, o sea, se hizo una calibración externa de estándares de calibración que eran preparados en extracto de matriz a los cuales se les inyectaba soluciones de dimetoato en 5 concentraciones diferentes, 10, 20, 50, 100 y 200 partes por billón. Para cada una de esas concentraciones se hicieron 9 réplicas, obteniendo 45 valores. Cada uno de los puntos en ese gráfico de dispersión representa una de esas muestras. Si ajustamos una recta, después vamos a ver por qué modelo, obtenemos este gráfico que vemos a continuación. Samuel, ¿cuál sería la ecuación de esta recta? En pantalla podemos apreciar la ecuación de esa recta, utilizando mínimos cuadrados ponderados. En unos minutos más tarde explicaremos por qué utilizamos mínimos cuadrados ponderados en lugar de mínimos cuadrados ordinarios. Del valor del ordenal de origen se interpreta que si la concentración teórica del dimetoato fuera nula, el resultado obtenido por este sistema de medición, en promedio, sería 0,002 partes por billón. Además, el valor de la pendiente indica que por cada incremento en una parte por billón de la concentración teórica del dimetoato, la respuesta del método aumentaría en promedio 0,996 partes por billón. Asimismo, también calculamos los intervalos de confianza al 95% para cada estimador coeficiente de la recta. Para el intervalo de la ordenada del origen, el cual sería el primero en pantalla, nos interesa que contenga al 0, para poder asumir que el método estaría midiendo 0 cuando se lo practica sobre un blanco. Además, para el intervalo de la pendiente,
que resulta el segundo en pantalla, lo que interesa saber es que se contenga el 1, lo que sumado al anterior nos permite asumir que el método devuelve como resultado, en promedio, las mismas cantidades de analitos presentes en la muestra. Estos dos criterios de aceptación son los más usuales para el coeficiente de la recta de regresión en la validación de métodos. En cuanto a los demás estimadores, los criterios de aceptación más usuales que se establecen son los siguientes que se pueden ver en pantalla. Primeramente, para la prueba de proporcionalidad, el valor P hace que no rechacemos la hipótesis nula. En términos del problema de interés, significa que cuando la muestra sea un blanco, el método de medición dé como resultado 0. Luego, en la prueba de regresión, si se rechaza la hipótesis nula, concluyendo que la concentración teórica de analito influye en la explicación del resultado medido por el método en estudio. Como podemos ver, el coeficiente de correlación de Pearson, el R, debe ser mayor que el 0,99. Es por esto que se determina que existe una fuerte relación lineal positiva entre las dos variables estudiadas. Y por último, el coeficiente de determinación, R cuadrado, debe ser mayor que el 0,98. En nuestro caso, este valor fue del 0,997, lo que indica que el 99,7% de la variación total de los resultados obtenidos en la muestra analizada puede ser explicado por relación lineal entre esta variable y la concentración real del dimétodo. Como se puede observar, en todos los casos se verifican estos criterios de aceptación, con lo cual concluimos que la relación entre la respuesta y la concentración del analito puede considerarse lineal. La mayoría pasa por alto el estudio de los supuestos subyacentes a los modelos estadísticos y particularmente en la recta de regresión utilizamos mínimos cuadrados ponderados. ¿Por qué fue esto, Leandro? Bien, ahí está. Para el modelo de regresión lineal simple, los supuestos que se estudian es que los errores sean independientes, estén idénticamente distribuidos, con una media cero y una variancia constante. Para evaluar la normalidad de los errores, construimos un gráfico probabilístico normal y lo acompañamos por una prueba de normalidad. En nuestro caso, la que seleccionamos fue la de Anderson-Darby. Como podemos ver en el gráfico de la izquierda, este criterio no se estaría cumpliendo porque estaríamos rechazando la hipótesis de que la distribución de los errores es normal. Entonces, si usamos el método de mínimos cuadrados ordinarios, los errores no los podemos considerar normales cuando estudiamos los residuos. Tampoco se estaría cumpliendo que la variancia sea constante. En el segundo gráfico uno puede ver que a medida que aumenta la concentración, la dispersión de los puntos también parece que aumenta, con lo cual tampoco tenemos una homoscedasticidad de los errores. Por eso propusimos un segundo método para estimar los coeficientes de la recta, que fue el de mínimo cuadrados ponderados. En este método, como pueden ver en los dos gráficos, sí podemos suponer de que los errores son normales y de que están distribuidos alrededor del cero y con igual variancia. Gráfico de la izquierda y gráfico de la derecha. Lo que tuvimos que suponer, porque no teníamos el orden de los datos, es que se cumplía la independencia. No lo pudimos evaluar, entonces supusimos de que los errores eran independientes para poder seguir trabajando con estos modelos. Vale. Dentro del ámbito de trabajo, generalmente existe un rango de respuesta al interior del cual habrá una relación lineal entre el resultado y la concentración del analito o la propiedad que se mida. Ese rango se denomina rango lineal y se define como la concentración de analito para las cuales el método brinda resultados proporcionales a la concentración. Para determinar el rango lineal, en la práctica lo que se suele utilizar son los residuos ordinarios, que se obtienen al plantearse el modelo lineal. Para cada uno de ellos se calcula el desvío estándar relativo, tomando como referencia el valor teórico de la concentración. Si para cada medición su desvío estándar relativo resulta en valor absoluto menor o a lo sumo igual al 20%, el cual es el valor empírico de aceptación, entonces se tomará el intervalo de construcción de la curva de calibrado como rango lineal. En nuestras muestras, el mayor desvío estándar relativo fue de 6,32% y el menor fue de menos 11,37%. Ambos valores, en valor absoluto, son menores al 20%. Entonces se toma a este intervalo de la curva de calibrado como rango de trabajo. Bien. Sigamos con el segundo parámetro, con el límite de detección. Este se puede definir como la menor cantidad o concentración de analito
en la muestra que puede distinguirse de cero de manera confiable. Para estimar el límite de detección, se analizan las probabilidades de cometer tanto falsos positivos como falsos negativos. Si se considera que esas probabilidades son iguales, en particular 5%, porque se busca que las dos sean bajas, entonces el límite de detección se calcula como 3,3 veces el desvío estándar de una muestra en blanco. Ese 3,3 veces es 2 veces el 1,65, que es el percentil 95% de la distribución normal estándar. Se toma 2 veces porque se está teniendo en cuenta tanto el alfa como el beta, las probabilidades de los dos errores. Como generalmente no se conoce el desvío estándar poblacional, se lo tiene que estimar de alguna manera. Un método para estimarlo, el que se muestra ahí en pantalla, se lo hace a partir de la curva de calibrado, construyendo intervalos de predicción con los coeficientes de la curva de calibrado, con los datos que uno usó en linealidad. En nuestra muestra, el límite de detección resultó 3,674 partes por billón. Esta sería la menor concentración de dimetoato que puede diferenciarse con fiabilidad de ruido de fondo. Es lo mínimo, es la menor concentración que uno puede detectar. Estrechamente ligado al límite de detección está el límite de cuantificación. Este límite es la menor concentración de analito que puede ser determinada con un aceptable nivel de repetibilidad y de exactitud. En la práctica, el límite de detección, el límite de cuantificación, se calcula junto con el límite de detección, porque se utilizan los mismos estimadores. Se utiliza la misma estimación para el desvío estándar del blanco. Solamente que en el límite de cuantificación se lo calcula como 10 veces ese desvío estándar. ¿Por qué se usa el 10 veces? Porque definido de esta manera, el desvío estándar relativo de este límite resulta el 10%, que es el valor que se toma convencionalmente como el máximo aceptable para cuantificar un analito en una muestra. En nuestra muestra, el límite de cuantificación resultó 10,936 partes por billón, casi la mínima concentración que se usó para la recta de calibrado. Esta sería la menor concentración de dimetoatos que puede ser cuantificada con un nivel aceptable de precisión y de exactitud. Bien. Como dijimos antes, tanto el límite de detección como el límite de cuantificación son cifras de mérito, por lo tanto no se validan, sino que se informan para calificar el método que se está analizando. De todas formas, se busca que estos dos valores sean menores que las concentraciones máximas permitidas para cada analito en la muestra. Como Samuel dijo, para el dimetoato en el maíz, la concentración máxima permitida es de 200 partes por billón. En nuestro caso, los dos límites resultaron menores a ese valor. Por lo tanto, tenemos un primer indicio de que el método que está tratando es válido, es útil para estimar las concentraciones de dimetoato en maíz. A continuación, explicaremos los parámetros que utilizamos en el análisis de la caridad. Primeramente, definiremos a la precisión, como la medida de cuán cerca o disperso están los resultados uno de otros. Como puede observarse en pantalla, existen distintas condiciones en las que puede evaluarse la precisión: repetibilidad, precisión intermedia y reproducibilidad. Nosotros nos vamos a enfocar en la precisión intermedia, por ser la más usual dentro de los laboratorios. Para la determinación de la precisión intermedia, utilizamos un diseño experimental alineado, en donde el factor de alineamiento fue el día. En nuestro caso, se analizaron 5 mediciones en 5 días. Dentro de cada día, diferentes analistas procesaron 3 muestras. De esta forma, se realizaron 15 réplicas de SPY en 3 concentraciones diferentes, las cuales fueron 10 partes por billón, 20 partes por billón y 100 partes por billón. Cada una de estas concentraciones se analizó por separado, para asegurarnos de que el método es preciso a lo largo del rango de trabajo. Para estimar los indicadores de la precisión, recurrimos al análisis de la variancia y realizamos tabla ANOVA simple y tabla ANOVA para diseños completamente anidados. Con estas tablas pudimos obtener estimaciones de los desvíos estándares de las respuestas, y a partir de esto, calculamos sus coeficientes de variación. La ventaja que tiene utilizar estos métodos estadísticos es que permite al mismo tiempo estimar los indicadores de precisión tanto en condiciones de repetibilidad y de precisión intermedia. Para validar este parámetro, se toma como criterio de aceptación que el coeficiente de variación debe ser menor o igual al 22%, en donde ese 22% es el valor del coeficiente de variación de Hurwitz para las concentraciones utilizadas en el dimetoato.
En nuestras muestras, los coeficientes de variación para los 3 niveles estudiados resultaron menores al 22%. Por lo tanto, podemos concluir que el método estudiado era preciso en términos de repetibilidad. Utilizando la misma tabla ANOVA y el mismo criterio de aceptación, también pudimos concluir que el método estudiado era preciso en condiciones de precisión intermedia. Al igual que con la recta de regresión lineal, también se evalúan los supuestos de este modelo por medio de un análisis de sus residuos. Los supuestos son los mismos: la normalidad de distribución, la homogeneidad de variancias, la media nula y la independencia entre los valores. Para la evaluación de estos supuestos utilizamos tabla ANOVA simple. ¿Por qué? Porque Minitab no permitía obtener residuos para un diseño completamente anidado. Además de esto, se pudo hacer porque en la relación de los datos no hubo un anidamiento, ya que en cada día solo trabajó un analista, por lo que no tenía sentido realizar un anidamiento. En las gráficas que figuran en pantalla, se puede observar el análisis de los residuos para cada una de las concentraciones utilizadas. Como se puede ver, se verifican todos los supuestos, nuevamente asumiendo la independencia por falta de orden de los datos, salvo la homogeneidad de variancias para la concentración de la segunda gráfica. Bien. Seguimos con exactitud. Este parámetro mide el grado de acuerdo entre el valor de concentración verdadero o de referencia del analito y el valor obtenido después de ensayar el método un cierto número de veces. Al igual que con la precisión, este parámetro está relacionado con la repetición de los ensayos. Bien. Así como en precisión habíamos definido diferentes condiciones, en el análisis de la exactitud tenemos diferentes enfoques. Están los experimentos de recupero, el análisis de materiales de referencia y la comparación de métodos. Nosotros nos vamos a enfocar en los primeros dos. Para el análisis de materiales de referencia, lo que se calculan son sesgos y sesgos relativos, y también se hacen pruebas de media. Y para el enfoque del porcentaje de recupero, lo que se calcula es precisamente el porcentaje de recupero, con las expresiones que están ahí en pantalla. Bien. En este enfoque, en el de recupero, lo que se hace es se utilizan los mismos datos que para el análisis de precisión. Se toman muestras a las cuales se le adiciona dimetoato y se mide cuánto pesticida se recupera después de analizarlo. Los valores observados, que son los que pueden ver en pantalla, son todos entre 80% y 120%, que es el criterio que usualmente se toma para validar el recupero. Esto pasa para los 3 niveles de concentración que se utilizaron, al igual que con el análisis de la precisión. Por eso podemos concluir de que nuestro método es exacto en términos del recupero. Ahora, en el análisis de materiales de referencia, que nuevamente son los mismos datos, solamente que se les mide el sesgo, podemos ver de que en la prueba de hipótesis que hicimos, la prueba de media, estábamos en los 3 casos rechazando la hipótesis de que la media poblacional de lo que estábamos midiendo era igual al valor de referencia. Con lo cual llegamos a la conclusión de que nuestro método estaba sesgado. Construimos intervalos de confianza para cada uno de los valores de estas medias y vimos que ninguno de los 3 también contenía el valor de referencia que habíamos utilizado de la concentración, con lo cual era otro indicio de que nuestro método estaba sesgado efectivamente. El último parámetro a estudiar es la robustez. La misma se define como la capacidad del método analítico de mantener su desempeño al presentarse variaciones pequeñas pero deliberadas en los parámetros normales de operación del método. En los casos que se compruebe la existencia de la interacción, como puede ser por medio de un gráfico de interacción, el análisis de la robustez se llevará adelante por medio de una ANOVA con interacción. Si se puede suponer que los efectos de la variable son independientes entre sí, entonces, para la estimación de la robustez, se utiliza casi con exclusividad el diseño de Newton-Steiner. Esta prueba se permite evaluar el efecto de diferentes variables sobre la respuesta, pero en pocas análisis de muestra. En nuestro caso, las variables o factores que se modificaron fueron el tiempo de agitación y la velocidad de centrifugado. Se definen 4 tratamientos distintos, los cuales figuran en pantalla. Primeramente, la condición normal, en donde no hay modificaciones, seguida por R1, en donde se modifica la velocidad de centrifugado a 6.200 revoluciones por minuto. Luego la condición R2, en donde modificamos el tiempo de agitación a 8 minutos, para finalmente seguir con la última condición,
R3, en donde se combinan las dos modificaciones realizadas anteriormente. Bien. Lo primero que hicimos entonces fue evaluar si había interacción entre estos dos factores. Para eso construimos un gráfico de interacción, que es el que están viendo ahí en pantalla a la izquierda. Como en este gráfico los segmentos no eran paralelos, entonces sospechamos de que podía haber interacción entre estas dos variables. Lo que hicimos fue llevar a cabo una tabla ANOVA con interacción para evaluar la hipótesis de si efectivamente esta interacción era significativa o no. En la tabla llegamos a la conclusión, como pueden ver ahí el valor P, de que no rechazábamos la hipótesis nula de que no había interacción entre los factores. Entonces, como no había interacción, pudimos aplicar las pruebas de Uden-Steiner. En esta prueba pudimos estimar parámetros que nos permitieron llegar a la conclusión de que la velocidad de que el método que estábamos evaluando era robusto ante variaciones, pequeñas variaciones en la velocidad del centrifugado, pero no era robusto ante variaciones en el tiempo de agitación. Bien. Dale. Bien, ahora que ya definimos y estimamos todos los parámetros que habíamos nombrado, ¿a qué conclusiones pudimos llegar, Samuel? Bueno, a ver, para que yo no sé si puedo... Ahí está, sí. En el caso de la linealidad, se pudo resolver el problema del no cumplimiento de la homogeneidad de variancias y normalidad mediante la aplicación de mínimos cuadrados ponderados, como nos había contado anteriormente Leandro. Además, el método analizado estaría midiendo 0 cuando se lo practicaba sobre un blanco, y esta medición sería directamente proporcional a la cantidad de analito presente en la muestra. Respecto a los límites de detección y cuantificación, ambos valores se lo encontraron por debajo del límite máximo permitido para el dimetoato en maíz, lo que significa que el método se encuentra apto para su análisis. En relación a la precisión, los coeficientes de variación resultaron menores al 20% requerido, inclusive creo que fueron menores al 10%, lo que es un indicio de una muy buena precisión. Esto significa que las mediciones obtenidas para el dimetoato mediante el método analizado brindan datos precisos, tanto en términos de repetibilidad como precisión intermedia. Bien, en cuanto a la exactitud, cuando habíamos calculado los intervalos de confianza, estos no contenían el valor de referencia, pero estaban muy próximos a ese valor. En particular, además, todos estos intervalos tenían valores mayores a los de referencia, con lo cual nuestro método estaría sobreestimando el valor verdadero de concentración del dimetoato en maíz. Y en el caso de la robustez, habíamos visto de que el método era robusto ante variaciones en el tiempo de centrifugado, pero no lo era ante variaciones en el tiempo de agitado. En el tiempo de agitación. Bien, yo sigo, total, eso, la imagen no cambia. Sí, sí. No era robusto ante variaciones en el tiempo de agitación. El problema acá es que la robustez se mide variando pequeños valores, y en el caso del tiempo de agitación pasó de 10 minutos a 8 minutos, que es una variación porcentual del 20%. A lo mejor, si esto se pudiese repetir utilizando, por ejemplo, 9 minutos en lugar de 8, puede ser que a lo mejor el método resulte robusto. En resumen, tenemos un método que presenta numerosas bondades, sin embargo, hay que tener en cuenta esta falta de exactitud. Habría que analizar, por ejemplo, si esta sobreestimación no se debe a un problema de calibrado del instrumento, porque estos instrumentos son muy sensibles. Entonces habría que estar bien viendo si está bien calibrado el instrumento. Bien, ahora que llevamos adelante todo y explicamos y vimos el caso. A ver si me pasa lo siguiente. Fíjate si puede pasar. Ahí, para que... Ahí está. Llegamos a unas ciertas consideraciones finales que ahora Samuel se las va a comentar. A ver si me llega a pasar de nuevo. Ahí está. Ahí está. Entonces, en resumen, la guía que se logró construir es lo suficientemente concreta como para ser útil a la hora de llevar adelante una validación, pero también presenta las alternativas necesarias para sortear problemas habituales en esta práctica. De esta manera, se pudieron facilitar todos los procedimientos analíticos necesarios para estimar los parámetros requeridos en la acreditación de los métodos ante los organismos oficiales, como era el objetivo general de este proyecto, como mencionamos primeramente. Desde ya, queremos agradecer la presencia de los jurados presentes. Además, cabe mencionar que valoramos muchísimo la predisposición de nuestra directora Mara Catalano, y nos encantó haber presentado de esta manera, aportando nuestro granito de arena, tanto en la inclusión de nuevas fuentes, como además lograr juntos poder seguir adelante con nuestros deberes sociales. No se olviden de quedarse en sus casas. En la siguiente filmina, quedará a su disposición la bibliografía utilizada,
que en este proyecto. Le mandamos un saludo gigante. Esta imagen la idea era en la presentación formal que quede de fondo ahí toda la bibliografía una vez que ya había terminado la presentación. Así que por eso la queríamos poner igual.